Gracias, doctor Melgen. Ahora nos va a presentar el doctor Melvin Santana. Él es dominicano, egresado del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México. Nos va a hablar ahora un poquitito sobre tumores orbitarios en niños. Un aplauso para él. Bien, buenas tardes para todos. Vamos a hablar un poquito de la experiencia del Hospital 20 de Noviembre. Somos egresados de allá. Y no hay mejor escenario que este para hablar de un poquito de tumores orbitarios en niños, de lo que nos tocó ver, de lo que hemos aprendido. Vamos a ver, ahí está. Bien, cuando vemos un tumor en niños, por lo general, tanto el familiar como el médico nos alarmamos cuando vemos un niño con proptosis. Son diferentes a las lesiones que vemos en el adulto. El primer signo de presentación que por lo general vemos es la proptosis. La mayoría son lesiones benignas y el tratamiento va a depender del tipo de lesión, ya sea la observación o la biopsia. Esto es lo que vemos en la literatura. En todos los libros encontramos esto agrupado así. Las lesiones quísticas más frecuentes son el quiste dermoide. Las lesiones vasculares, ya han hablado mucho de ellas. Las lesiones mesenquimatosas como el rhabdomyosarcoma. Las lesiones neurales. Y veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, este caso de esta niñita de 2 años de edad tiene una lesión en la pared medial del ojo izquierdo de 1 año de evolución. Ya ustedes saben por el título que es una lesión quística. A la agudeza visual sigue y fija objetos, los movimientos oculares están respetados y no hay mucho que ver en esta niña sino esta lesión que está aquí en el canto interno y uno comienza a hacer diagnóstico diferencial de si está por encima del tendón cantal medial, si está por debajo del tendón cantal medial. Y a las imágenes vemos que una lesión de un comportamiento benigno, como vemos en estas imágenes de tomografía computarizada, que no erosiona hueso, una lesión hipodensa en su interior, bien circunscrita, redonda. No es la localización más frecuente, porque por lo general la encontramos en el tercio externo de la cola de las cejas, y decidimos hacer una biopsia incisional. El surco palpebral superior es una de las mejores vías por donde podemos llegar y abordar este tipo de lesiones. Hacemos nuestra incisión vía surco, sin entrar el video. Vamos a devolvernos. Bueno, aquí en la computadora no se ve el video, pero ustedes son muy malos y no me dicen que aquí se ve el video. Ya aquí estamos prácticamente quitando toda la lesión con pequeños cortes con tijera Westcott, y ahí se ve esta lesión amarillenta y podemos ver clásicamente que es una lesión quística. El reporte histopatológico, evidentemente vemos que la lesión contiene las capas de la epidermis y que tiene queratina en su interior, lo que nos habla de un quiste epidermoide, ya que no tiene anexos para clasificarlo como un quiste dermoides. Esta es la foto del antes y el después de esta niña, y lo interesante básicamente es la localización en que encontramos esta lesión. Otro pacientito es un masculino de 7 años de edad con proptosis progresiva desde el nacimiento del ojo derecho. Esta es la imagen de este niño. Vemos que tiene un desplazamiento hacia arriba y hacia adentro en el ojo derecho. Evidenciamos que tenía una proptosis del ojo derecho. No le voy a dar todos los detalles. El resto del examen estaba bien, solo vemos la proptosis, el desplazamiento hacia arriba y medial. El fondo de ojo, difícil tomar fotos, pero se logró tomar las fotos y ahí se ve que el fondo de ojo estaba respetado. Vemos que a la ecografía una lesión que el ecomodo A
tiene una reflectividad baja en su interior, que es heterogénea y que es una lesión de apariencia quística. Vemos imágenes de tomografía cortes axiales, donde vemos esta lesión extraconal ubicada en la porción lateral de la órbita que indenta un poquito el globo en esta imagen y que desplaza el recto lateral. Decidimos hacer a través del surco palpebral también, pero extendido en esta vez hacia su porción externa. Hicimos una disección hasta llegar hasta el reborde orbitario y ya expusimos el reborde. Luego de esto estamos abriendo el periósteo. Aquí se cambia un poquito la orientación del video, pero se abre el periósteo para poder acceder a la grasa y poder acceder a la lesión. Ya comenzamos a ver aquí la lesión. Es una lesión bastante grande. Lo importante es que en este caso no tuvimos que remover hueso. Y aquí vemos cómo está saliendo esta lesión quística. Los quistes profundos son muy raros encontrarlos. Siempre la localización, como les dije ahorita, es en el tercio externo. Y aquí vemos que ya sale completamente. Hacemos cortecitos y terminamos de retirar lo que es nuestra lesión. Cerramos el periósteo y damos por terminada nuestra cirugía. Histológicamente vemos las capas de la epidermis, pero en este caso sí encontramos anexos en esta lesión. Tiene pelos, como se ve en el corte histológico, diagnosticándolo como un quiste dermoides. Profundos, como le dije, son muy raras, y aquí se ven las fotos de la evolución de este niño a los 6 meses después, cómo mejora el desplazamiento y cómo mejora la proptosis. Otro niño masculino de 3 años y 8 meses de edad con proptosis de 1 año de evolución del ojo derecho a la agudeza visual, fija y sigue objetos, y tenía una diferencia de 3 milímetros con una proptosis del ojo derecho, 14 milímetros para el ojo derecho, 11 milímetros con una base de 90. Movimientos oculares estaban conservados. A la imagen de resonancia magnética cargadas con T1, vemos una lesión bilobulada que está tanto intraconal como extraconal. Vemos las diferentes densidades en la imagen que ustedes ven a su derecha. Vemos imágenes que hablan de hiperintensidad, hipointensidad, lo que nos habla de una lesión quística. Otro corte, un poquito más arriba, que podemos ver esta lesión con estas características. Como dijo el doctor, al orbitólogo le gusta aventarse con este tipo de lesiones, y en ese caso sí nos aventamos, y claro, uno trae a este tipo de eventos los casos que quedan bien, no trae los casos que sangran, que se complican. Hicimos una biopsia incisional vía surco palpebral superior y aquí vemos la cirugía. Inmediatamente comenzamos a hacer la disección del orbicular, ya comenzamos a ver esta lesión de características amarillentas, características violáceas, lo que nos habla una lesión de los diferentes componentes, tanto linfáticos como vascular. Como vemos aquí en la vista del microscopio, seguimos haciendo la disección, vamos haciendo pequeños cortes. Este instrumento es fabuloso, es un disector que tiene forma como de un palito de golf y nosotros lo usamos para hacer disección Roma. Aquí vemos cómo estamos tratando de despegar esta lesión que está adherida a los tejidos normales, y aquí con un poquito de dificultad se extrae completamente esta lesión de tipo vascular y linfático, es un linfangioma. Aquí viendo la pupila, viendo la lesión, y cerramos y damos por terminada esta cirugía. Este es el reporte histopatológico. Vemos canales tantos linfáticos, el grande que se ve aquí, y el otro canal en el medio con eritrocitos en su interior es un canal venoso, lo que habla de una lesión de un componente tanto vascular como linfático. Aquí vemos otra imagen, esta imagen interesante porque vemos pigmentos de hemosiderina, lo que habla de sangre antigua en la lesión. Esta es la evolución del paciente, un poquito de tosis palpebral en el ojo derecho, ya esta fotito fue 3 años después de la cirugía. Aquí, para comparar el antes y el después del paciente, son estudios diferentes, uno es resonancia magnética, otro tomografía, pero vemos que ya no se ve
este tipo de lesión que antes podríamos observar. Ya la tendencia no es tanto a hacer cirugía, sino a hacer tratamientos esclerosantes, como ya se había mencionado. Otra niña, una femenina de 3 meses de edad, fue referida a nuestro servicio por celulitis orbitaria, edema palpebral, desplazamiento inferior de 5 días de evolución. Es difícil evaluar los movimientos, solo limitada a la mirada superior. Ya estaba siendo tratada con antibióticos con mejoría parcial y vemos esta lesión que ocupa todo el techo de la órbita, como podemos ver aquí en cortes coronales de tomografía computarizada. Y ahí vemos cómo moldea un poquito el techo, no lo erosiona, pero vemos que es una lesión que evidentemente estaba ahí desde el nacimiento. Igual decidimos este corte sagital, miren cómo se ve la lesión ocupando todo el techo orbitario. Otra vez nos fuimos vía el surco palpebral superior, hacemos la disección a través del plano suborbicular hasta llegar al reborde orbitario. Y aquí con el bisturí estamos haciendo el corte para abrir lo que es el periósteo. Al separar el periósteo, lo abrimos con tijera de Westcott, sale un poquito de grasa. Como vemos aquí, ya estamos prácticamente dentro de la órbita. Y vemos que hay una lesión aquí debajo, tanto de consistencia amarillenta, difusa, que no se puede resecar completamente. Entonces solo tomamos una pequeña porción, hicimos una biopsia incisional en este caso. Aquí como se ve el fragmento que tomamos y cerramos en los planos quirúrgicos. El reporte histopatológico de esta niñita, vemos que hay múltiples células de Schwann distribuidas de forma difusa con una base de colágeno en el fondo. Aquí vemos una tinción, un tricómico de Manson, que nos muestra y nos confirma el diagnóstico, y esta fue diagnosticada como un schwannoma difuso, esta niñita de 3 meses de edad. No pudimos resecar todo, mejoró el desplazamiento inferior que tenía, vemos que ya puede abrir un poquito más la hendidura palpebral, la posición de la mirada es mucho mejor en esa fotografía, y vemos aquí las imágenes de tomografía que todavía queda un poco de lesión en el techo de la órbita. Y el último caso que le tenía de ejemplo es esta femenina de 5 años de edad con una lesión en el piso orbitario izquierdo, con una agudeza visual de 20/20, desplaza un poco el globo ocular hacia arriba. Estos detalles, miren cómo se ve el aumento de volumen en el reborde orbitario inferior. Esta es la lesión que podemos visualizar tanto en cortes axiales y coronales, de una consistencia, de una densidad no tan similar al hueso, un poquito hiperdensa, pero no tanto, y más densa que el parénquima cerebral, y está en el reborde orbitario inferior izquierdo. Igual, el único caso que tengo de abordaje inferior en niños, hicimos un abordaje vía transconjuntival, yéndonos en el plano suborbicular hasta el reborde orbitario, hicimos cantotomía lateral y cantolisis para tener más espacio, y llegamos hasta el reborde, para luego de ahí abrir el periósteo, y ya con el palito de golf, o el disector, que así le llamamos, aquí ya comenzamos a visualizar esta lesión de consistencia un poquito dura, gomosa, que estaba adherida al piso y al reborde orbitario. Aquí terminamos de resecarla haciendo varios cortes y se ve que es una lesión de consistencia bien dura, y luego hicimos el cierre cerrando el periósteo, remodelamos un poquito el piso porque quedaban como unas esquirlas ahí, y cerramos el periósteo, y luego hicimos el cierre como si fuera un cierre de una tira tarsal. En este caso había un acúmulo de fibroblastos, pero no encontramos células óseas ni osteoblastos, y ese caso fue diagnosticado como un fibroma no osificante de la órbita. Si vimos en la gráfica anterior, lo frecuente en tumores fibroóseos es
el fibroma osificante, la displasia fibrosa y los osteomas. Es muy raro encontrar un fibroma no osificante en la órbita. Esta es la imagen del antes y el después, cómo mejora el desplazamiento superior que tenía esta niña y el aumento de volumen que ya no lo vemos, y una cicatriz que se ve muy poco porque solo se ve la cicatriz del canto lateral. Hicimos una revisión retrospectiva en nuestro hospital de algunos casos, no lo voy a cansar con esto, solo revisamos 36 pacientes en 7 años con una media de edad de 7.32 años. El género más afectado fue el masculino, y para que vean la distribución de nuestros diagnósticos, las lesiones benignas fueron más frecuentes con un 22%, los quistes dermoides, luego el linfangioma con 16%, y tuvimos también casos importantes de rhabdomiosarcomas, 14%. Los abordajes que utilizamos fue el abordaje a través del surco palpebral superior, ya sea para hacer una biopsia incisional o para hacer una biopsia excisional, ya sea extendiéndonos hacia la porción medial o hacia la porción lateral, dependiendo de la localización de la lesión. Y como fue el abordaje más frecuente, tuvimos más casos de tosis en el postoperatorio. Utilizamos otras terapias coadyuvantes. Y la última diapositiva, se lo prometo, es los estudios grandes que han hecho de tumores orbitarios en niños. Vemos que Koski estudió 360 casos en 60 años y tenía lesiones quísticas en un 23%, muy similar a lo que nosotros encontramos. Las lesiones vasculares un poquito menos que las que nosotros encontramos en nuestro centro, y el rhabdomiosarcoma 7.1%, y nosotros tuvimos un 14%. Por cierto, siempre hay que agradecer a la gente que te apoya, que te enseña, a tus amigos incondicionales, y la promoción no puede faltar. Muchas gracias.